Buenas tardes, estamos con Sonia Kang Life, autora de Planeta, en este capítulo de este programa maldito llamado Ese maldito vicio, el podcast de la literatura maldita peruana. Bienvenido, buenas tardes. Mucho gusto, Sonia, ¿cómo estás? Hola Diego, Muchas mucho gusto de gracias. estar aquí. Gracias por la invitación. Ya sabes que me encanta esta librería, la librería de Lima. Gracias, Sonia. La primera pregunta, la pregunta de cajón, ¿cuál es tu escritor maldito, que te encanta, el que vuelves, el que te gusta leer? El que me gusta leer. Bueno, un escritor, no sé si será maldito o no, pero que me parece muy interesante y por lo menos tiene características malditas. El bombardero, César Gutiérrez, me parece un escritor interesante. Ujú. Y no sé si será maldito como literatura, pero maldito con características personales, puede ser. Y como una poeta que tiene, creo que ella un poco se autodefine como maldita, me parece que es Dalmacia Ruiz Rosas, acá en Perú, ¿no? Y bueno, y ellos me parecen interesantes. María Emilia Cornejo también podría entrar como una poeta de las poetas malditas en Perú. Y bueno, esos, Bueno, otra de las preguntas que hacemos clásicas es con respecto a tu época escolar. ¿Qué sí, libro fue aquel que dijiste, qué pesado, esta profesora me mandó este libro, qué aburrido, y lo dejaste ahí abandonado? O también puede ser en tus lecturas, digamos, más cotidianas. cotidianas, que libro que has cogido y has abandonado. Quiero que me Mira, menciones alguno de yo ellos. creo que un libro que abandoné fue La trama nupcial de Jeffrey Eugenides, porque en realidad me fascinó Middlesex, que fue otra novela de él, y me costó mucho leerlo. Ese es un libro que recuerdo que abandoné. No fue en mi época escolar, fue hace unos pocos años, pero sí, ese libro me quedó como en un pendiente y que lo quiero volver a coger, porque realmente fue por eso, creo, porque había amado tanto su otra novela que ese libro ya lo cogí y no me pude enganchar con él. ¿Ok? ¿Y cuál fue la novela o el libro que te deslumbró en tu época escolar? Bueno, siempre lo digo, fue Matar un ruiseñor de Harper Lee. Creo que ese libro me cambió. Fue un libro que me tocó muchísimo y me hizo entender lo que eran las diferencias sociales, ¿no? La época de la esclavitud. Me tocó muchísimo, me cambió mucho la perspectiva de la vida. Sí, Ahora vayamos un poco a tu libro, sí, que El tropiezo del sol, que publicaste y complementa y que presentaste aquí en Librería de Lima. Quiero que me digas un poco, que comentes, digamos, a nuestros, ¿qué serían? Nuestros televidentes de la red, ¿no? Un poco cómo va la historia. Sé que es una novela que es, por el ley no, en la novela, ajá, es polifónica, no es un sí. personaje donde son mujeres. Los personajes, quería saber un poco si has intentado dar voz masculina en o tomar otros personajes, ¿no? Darle voz, no sé, a personajes que no sean solamente mujeres. En este libro, El tropiezo del sol, no, pero yo antes escribí un libro de relatos que se llamó A la izquierda en el desvío y ahí sí tengo una variedad de personajes, ¿no? Pero generalmente yo he escrito en primera persona y en el libro del tropiezo del sol escribo como dos mujeres. Una mujer que migra desde la India Ujú. para buscar a su hermano en los Estados Unidos y se detiene en México y ahí es ahí donde encuentra a la otra mujer, el otro personaje, en un lugar donde generalmente está el abandono y el dolor, que es este centro de acogida para personas abandonadas, para personas dolientes, que es el orfanato de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Ahí se desarrolla realmente la trama principal, Ujú. ¿no? Sonia, con respecto de, justo vuelvo al tema de que la escritura, ¿no? Hay como un estigma, o sea, en que los hombres no escriban voces femeninas en sus Ujú. novelas. Se quejan de los narradores que no dan voz femenina en sus novelas, ¿no? Porque no le dan profundidad a la mujer. Quiero saber, al revés, ¿existe lo mismo? ¿No? Cuando una mujer no escribe de varones hay un estigma Yo en la creo que no, literatura. yo creo que ha habido literatura, por ejemplo, Frankenstein, ¿no? Que es uno de mis libros favoritos. Al contrario, ¿no? Mary Shelley creo que pone voz de hombre, hacia Frankenstein y hacia Víctor Frankenstein, que es el personaje principal, que es un hombre. ¿Mm? Entonces, ahí te demuestra que no, que hay mujeres que desde el comienzo escribieron con voz masculina. Y hay, así como ese, hay muchos ejemplos. Sí. Genial. Justo por ese tema, hay una moda que yo le he escuchado a narradoras jóvenes decir, no, yo no leo, ¿cómo se llama? Escritores varones por política.
Me parece una tontería, realmente uno tiene que leer de todo, al contrario, para aprender, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy leyendo un libro que me está fascinando y que no había leído nunca y hasta, digo, me siento pucha mal porque vi la película y me fascinó. Y recién ahora estoy leyendo El Resplandor de Stephen King y lo considero fantástico. O sea, digo, ¿cómo me perdí este libro tan maravilloso? Imagínate si por política no leyese Stephen King, que es una novela, un clásico del terror. Ujú. Fantástico, un escritor que quiero leer todo, todo lo que ha escrito. Eres una lectora omnívora, entonces, Sí, como yo puedo muchos, leer todo. He muchos. leído el año pasado, pienso que leí exclusivamente mujeres Ujú. y este año voy a leer de todo. Voy a leer un poco más de hombres también, ¿no? Pero el año pasado sí estoy en un club de lectura y nos dedicamos a leer mujeres latinoamericanas y fue interesantísimo, pero eso no quiere decir que Claro, también pueda leer a literatura masculina, que también me claro, gusta. claro. Sí. Y viceversa, ¿no? También en mi Y caso, ¿no? Sí, viceversa, por exacto. supuesto. Y hablando de poesía, yo te quería contar que hace unos años, justamente en la época de la pandemia, hicimos un proyecto muy interesante que se llamó Un muro propio, que fue poner en las paredes de la Arco 35 muros de poesía, ¿no? Y se le dio a cada poeta un muro y en ese muro cada poeta puso bueno, se lo dimos a cada poeta y pusimos un poema. Y fue precioso porque era la época de la pandemia y las personas pasaban y no era que habían imágenes ni fotografías, era solamente letra escrita. Y la gente se detenía a leer poesía en la calle. Entonces creo que ese es un proyecto que te demuestra cómo la gente sí lee y cómo la gente sí aprecia la poesía, ¿no? Sí, es curioso que se diga que el peruano lee menos de un libro al año, ¿no? O que Yo, hay unas encuestas de ese tipo. Yo no creo que sea así. Yo no creo porque la Feria del Libro ha tenido más de medio millón de visitantes, ¿no? Cuando tú ves que la Feria de Arte no pasa de los 14.000 visitantes. Entonces, creo que es uno de los eventos más importantes y con más gente que tiene el Perú. Ahora que hemos hablado de tus lecturas omnívoras, bueno, tú eres fotógrafa Sí, y, bueno, acabas de mostrar, de abrir una sala de lectura pública de fotografía, sí. que me parece ideal porque no hay acceso a, en realidad, a bibliotecas públicas que un montón en Mira, Lima. yo había estado conversando mucho con maestros de fotografía, con decanos de universidades y me di cuenta que había una brecha gigante en los chicos que estudian hoy en día fotografía o arte, que las bibliotecas generalmente no cuentan con una gran cantidad de libros de fotografía. Yo en mis años de estudiante había comprado muchísimos libros, he vivido muchos años fuera y lo que me permitió generar esta gran biblioteca de libros de fotografía de los grandes maestros. Entonces, como este es el mes de la fotografía, dije, qué mejor, ¿no? Que compartir esta colección. Y ya que La Rebelde es una librería y me dio este espacio y esta oportunidad, y juntos generamos esta idea de crear una biblioteca del fotógrafo, ¿no? Buscamos a Entre Dos Vintage, que es un anticuario, ¿no? Que nos generó esta salita preciosa. Y bueno, y hemos puesto ahí todos los libros para que estén a disposición de cualquier persona y invitamos a los alumnos, a los jóvenes, para que vayan y se sientan cómodos de abrir los libros o leerlos, las páginas y tener esa experiencia sensorial que la era digital no te puede dar. Y es una experiencia que no se van a arrepentir, porque realmente es muy distinta a entrar a tu computadora o a entrar a tu celular y Ujú. sacar de ahí la información. El libro aún te puede dar una cosa tan rica, tan deliciosa que quieres pues pasarte horas sentado. Y la sala está muy cómoda, bueno, tú la has podido Sí, apreciar. sí, sí, muy buena experiencia. Sí. Ya que hablamos del libro de fotografía, ¿qué libro sería el libro para iniciar a un joven fotógrafo? Mira, yo creo que un libro para iniciar es difícil decirlo, porque los jóvenes fotógrafos, cada uno tiene un gusto. Hay jóvenes que les gustan los paisajes, jóvenes que les gustan los retratos, jóvenes que les gusta el desnudo, otros les gusta lo publicitario, otros les interesa la foto de guerra, hay de todo. Ok, Entonces, como en esta biblioteca hay de todo justamente, yo creo que la idea es ir y enganchar tu mirada con el libro que te provoque, con lo que a ti te gustaría hacer. Yo pienso que sí. siempre hay que respetar muchísimo el gusto de cada uno, ¿no? Y Ujú. dejar que tu corazón y tu mirada te guíe hacia donde tú quieres ir. No estarnos imponiendo mucho o estar muy restrictivos en cuál es lo que tengo que buscar. Claro, Hay que dejarnos fluir. claro. Sí. Que dejar ser. Está bien, genial, genial.
Y Sonia, te digo una frase sí. de Susan Sontag que me gusta mucho, ¿no? La vocación de la fotografía es enseñarle el hombre al hombre. Y esa es la clave, ¿no? Porque a través de la fotografía vas conociendo esos registros que quedan. Tú sabes que las primeras fotografías que se hicieron en Perú fueron en el Panóptico, Mm, ¿no? Se tomaron las primeras fotos de los presos. ujú. Ahí había un estudio fotográfico. Ah, mira, Sí. me imagino las universidades o los colegios o las cárceles, ¿no? De las cárceles. Para ¿Por qué? identificar. Para Ujú, identificar a los exacto. presos que huían, porque en esa época estaba la ciudad amurallada. No, era una época increíble, sí. Otra pregunta que te quiero hacer es con respecto a, una anécdota curiosa literaria que hayas tenido con algún escritor en la ciudad que quieras contar, ¿no? Ajá. Que quieras mencionar. Algo picaresco. Algo picaresco. Una anécdota picaresca con un poeta o un narrador, ¿no? Bueno, picaresco, ¿qué podría ser? Tengo tantos amigos escritores, he ido conociendo bueno, en el lapso de estos años, ¿no? Más que picaresco, yo creo que he tenido anécdotas que me han emocionado mucho. Por ejemplo, que en mi presentación del libro haya estado presente Alfredo Bryce, para mí ha sido un gran honor, ¿no? Un Ujú. escritor que yo he admirado. Cuando he vivido fuera, una de tus compañías o tus grandes embajadores son los escritores peruanos, porque de repente llegas a un país que no conoces a nadie y tu profesor, peruana, ¿conoces a Vargas Llosa o conoces a Alfredo Bryce? Y tú dices, sí, he leído, te dicen, yo he leído todos sus libros o me gusta mucho su libro, y de repente tú regresas a Perú y los ves y le dices, oye, en mi clase hablamos de ti, ¿no? Bueno, ahí tengo una anécdota. Cuando yo vivía en Brasil, el profesor de Historia del Arte era un fanático de Vargas Llosa. Entonces, en una de las clases habló de Vargas Llosa, de su libro de la Guerra del Fin del Mundo, que justamente narraba la historia brasilera. Cuando supo que yo era peruana, comenzó a hablar del libro, un libro que yo personalmente no había leído, casi ni conocía. Entonces, en ese momento me lo compré porque dije, bueno, esta es una forma importante, una forma bonita de conocer Brasil y su idiosincrasia y de entender, ¿no? Y cuando vine a Lima, voy a un restaurante y veo a Vargas Llosa ahí sentado. Y digo, ay, no, me voy a atrever, me atrevo. Por mi profesor me voy a atrever. Entonces me acerqué y le cuento que lo de la clase y que si no me podría firmar un libro para en un restaurante, imagínate qué tal atrevida. Y él muy amable me dice, claro que sí, pasa por mi oficina, llévamelo. Y al día siguiente, pues voy con el libro, me lo firma para mi profesor y ya se lo llevo al profesor, el profesor fascinado, y al poco tiempo le dan el premio Nobel a Vargas Llosa. Entonces el profesor, mira, me quiso más que nunca, Mm. la mejor alumna, porque te imaginas toda esa anécdota que al final el profesor tuvo un libro, un escritor que admiraba y encima se convierte en un premio Nobel, ¿no? Entonces es una anécdota muy bonita también, sí. Y siempre digo que nuestros mejores embajadores fuera muchas veces son nuestros escritores. Ujú. Ya para ir terminando, ¿qué libro le recomendarías a tu peor enemigo? A mi peor enemigo, ¿qué libro? Un libro de amor, ¿no? Le recomendaría Middlesex. ¿Ok? ¿Y qué película de terror te fascina o tal vez, o digamos, de niña te asustó y Carrie, de niña casi me muero cuando vi Carrie, sí, es tu recomendada? es muy recomendada, sí. Ahora no sé, ¿no? Porque la ves ahora y con los efectos especiales ya no es lo mismo que antes, pero me acuerdo haber ido al cine a ver Carrie y que me tuve que salir porque realmente salí espantada, no pude dormir muchísimo tiempo, sí. Muchas gracias, Sonia Can Live, por haber estado en este Maldito Vicio, el podcast de la literatura maldita. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, Sonia. Gracias, Gracias, Sonia. Diego. Nos Genial. vemos. Genial.